Qué bueno que me acompañan en un programa más de perfiles. Estoy muy contento porque mi invitado es una persona a la que yo admiro mucho. Es un joven empresario que está en Tequisquiapan y que está haciendo algo verdaderamente interesante. Está ayudando a los niños a aprender a programar a través de una franquicia que se llama Algorithmics. Entonces, para mí es un gusto recibir aquí en este estudio a Sergio González. Sergio, ¿cómo estás? Hola Hugo, ¿cómo estás? Buenos días. Oye, muchas gracias por acompañarnos. La verdad, me da mucho gusto platicar de tu proyecto porque realmente se me hace interesante. Pero, ¿qué te parece si para empezar nos vas platicando un poquito de ti? Tú eres economista. ¿Cuáles son tus estudios? ¿Cuál es tu formación? ¿Cuáles son tus intereses? Ok, bueno, yo estudié economía, la licenciatura, en el TEC de Monterrey, Campus Estado de México. Bueno, yo inicié como ingeniero industrial. La verdad es que no era lo mío, no era lo que me apasionaba. Y pues de ahí me pasé a economía después de un año. Empiezo en economía en el 2004 y pues ahí permanezco durante 4 años y medio y finalmente me graduó en 2009. Hubo un par de semestres en que trabajé al mismo tiempo, entonces no llevé cargas de materias, me la llevé un poquito más tranquilo y yo me enfoqué en digamos, fortalecer ciertas habilidades que yo consideraba eran básicas para el entorno laboral, ¿no? No únicamente en la parte del estudio. Entonces, ese fue mi andar por el TEC de Monterrey. Eh, Después de ahí tuve 3 empleos. Estuve un rato en un organismo de agua a nivel municipal. Después estuve en Comercial Mexicana en el área de finanzas y después en una compañía farmacéutica. Y a finales de 2012, mediados de 2012, me fui a estudiar la maestría en economía a la Universidad Carlos III de Madrid, en España. Así es, tú tienes una maestría y la maestría fue también en economía en España, ¿verdad? Sí, máster en economía industrial u organización industrial y de mercados, Y formalmente. después, a tu regreso a México, ¿a dónde entras a trabajar? A mi regreso a México, bueno, fue ahí algo interesante es que yo desde finales de 2017, inicios de 2008, yo tenía claras dos cosas. Una, que en el extranjero en algún momento y que quería dedicarme a la tecnología. A mí ya había habido varios experimentos tecnológicos normalmente relacionados a redes de telecomunicaciones. Perdón, parece ser que estamos teniendo problemas con la conectividad con Sergio. Especializarme formalmente en temas de telecomunicaciones, que en su momento. Sí, yo recuerdo, estoy Y en escuchando ese bien. momento, en 2012, pues ya se empezaba a trabajar una reforma, finalmente la reforma de 2013 que hizo una reforma profunda en el sector de telecomunicaciones en la industria. Entonces, siempre tuve muy claro que quería dedicarme a eso. Mi especialidad la hago precisamente en telecomunicaciones. Ok. Estamos teniendo algunos problemas técnicos con la conectividad. Ese es el tipo de cosas que pasan en la televisión en vivo. Pero nos está comentando Sergio que él hace su maestría en España, la hace en el Carlos III, y ahí se va dedicando a las telecomunicaciones. Llega a México y trabaja en el área de telecomunicaciones. Y finalmente, yo conozco un poquito la historia y lo voy platicando con él. Perdón, Sergio, es que se fue la señal. ¿Ya estás aquí con nosotros? Parece ser que todavía tenemos problemas. Entonces él llega al sector de comunicaciones y durante algunos años trabaja precisamente en ese sector a nivel gubernamental. Y finalmente es en diciembre, recuerdo porque me platicó este proyecto, que él decide independizarse e iniciar como empresario con un proyecto que en ese entonces a mí me pareció complejo. Ojalá ya tengamos a Sergio. Sergio, ¿me oyes?
Sí, creo que se había cortado, ¿cierto? Sí, se había cortado, sí. Estamos teniendo problemas en la transmisión. Yo le estaba platicando al auditorio que trabajaste entonces, después de estudiar la maestría allí en España, llegas aquí al sector de telecomunicaciones, trabajas para el gobierno y en algún momento, de hecho en diciembre tú me platicabas que querías independizarte, iniciar como empresario y eliges Algorithmics como una posibilidad. Hasta ahí vamos bien. Sí, ya nos estamos oyendo y todo. Sí, creo que sí, ya te escucho bien, ¿eh? Perfecto. Ok, déjame decirte, en ese entonces, en ese diciembre, y hoy te lo vuelvo a hacer. Primero, dos preguntas. Tú eres economista, bueno, dedicado a las telecomunicaciones, en algún momento decides que era el momento de emprender. Y como hemos platicado en este programa, pues hay dos formas de emprendimiento. Cuando tú emprendes desde cero o cuando emprendes a través de una franquicia, que siempre es más sencillo. Pero yo tengo dos preguntas. Fíjate, la primera es, tú vives en Tequisquiapan, tu hermosa familia vive allá, pero Tequisquiapan es un lugar turístico. La lógica hubiera sido que tú hubieras el seleccionado una franquicia que tuviera que ver con turismo, con atención al cliente, con este tipo de cosas. ¿Por qué tú eliges algoritmos? Ahorita platicamos de algoritmos, es un buen momento para introducirla. Pero ¿por qué no algo turístico allá en Tequisquiapan? Porque, digo, como economista, creo que ahí es ya donde entra la parte, ¿no? Yo creo que poner todos los huevos dentro de una canasta es bastante riesgoso. México, al final del día, es un país que hasta los mismos mercados financieros te lo pueden confirmar, ¿no? El problema con nosotros es el día a día, ¿no? Entonces, mantener y solamente abocarte a una única actividad es tan riesgoso como lo vimos en 2020, ¿no? O sea, X fue uno de los lugares que eran enfocados únicamente a turismo y sufrió mucho la región. Y así pues habla muchos más, ¿no? Entonces, yo lo veo demasiado riesgoso. A mí ya, pues, intuición economista, pues me dice más bien hay que dedicarnos a cosas distintas, ¿no? Y yo con esta intuición y además este interés y pasión por la tecnología, yo quería desarrollarme en este sector. Y es justo en 2020 donde yo inicio ya esta transición a nivel formativo, porque en 2020 comienzo a estudiar en el MIT a distancia una certificación en transformación digital. Y es en medio de este curso multidisciplinario, con gente de todos los países, de un sinfín de contexto académico, pues es realmente donde te empiezas a retroalimentar, ¿no? Además de tener grandes profesores, ¿no? Eminencias dentro de la parte tecnológica que uno esperaría del MIT, es realmente donde ya empiezo a ubicar lo que yo quería hacer, cómo quería hacerlo. En particular, yo soy economista, no soy ingeniero ni desarrollador de software, pero durante mi formación académica invertíamos mucho tiempo en manejo y paquetería de software, ¿no? Entonces, yo los usaba con fines estadísticos, aunque pues hay ciertas, digamos, técnicas de programación que se utilizan sin importar si es para fines estadísticos o para desarrollar una página web o algún proceso dentro de una computadora, ¿no? Entonces, ya una vez que entro al MIT, empiezo a ver hacia dónde iba esta nueva tendencia de la tecnología, más basada en elementos como la nube, como la ciberseguridad, como inteligencia artificial y un sinfín de tecnologías que ahora están empezando a permear hacia distintas capas. Pues ya digo, lo que yo necesito reforzar, uno, mi conocimiento, pues es el tema de programación, es, digamos, el cerebro, las terminales nerviosas, ¿no? De un robot. Entonces, empiezo a explorar este campo y es donde me empiezo yo a traer. Ya también se juntaba ahí un poquito quizá de llegar a un momento personal en mi vida donde no sabía si quería ser independiente, pero sabía que ya lo que yo había hecho, lo que había trabajado por 12 años, ya estaba llegando a su fin y era como una necesidad también de reactualizarme, ¿no? Entonces, ahí encuentro pues mi nuevo campo y empiezo a investigar a ver qué era lo que podía hacer. También yo durante la pandemia me vine a vivir a Tequisquiapan, trabajé en línea prácticamente 2 años y medio. Conforme termina la pandemia, yo tengo que empezar a regresar a la Ciudad de México
a trabajar en un modelo híbrido, pero obviamente pues me implicaba estar 3 o 4 días fuera de casa a la semana, entonces yo no veía a mi familia. Entonces empiezan a juntar también elementos personales, familiares, pero también personales de desarrollo profesional. Entonces, es una bolita de nieve, ¿no? Que se va juntando y ahí es donde me pongo a explorar qué opciones tengo. Y es ahí Perdón, donde encuentro déjame algoritmos. interrumpirte un segundo. Entonces, para poner contexto, tenemos una persona preparada, alguien que está abierto, entendiendo qué es lo que está pasando en la tecnología, pero además tú dices que no quieres dejar a tu familia, no quieres estar teniendo todos estos traslados y decides que es el momento de emprender. Y es entonces Sí. cuando te encuentras con Algorithmics, que es algo verdaderamente extraordinario. Platícanos qué es Algorithmics. Algorithmics es una academia que está enfocada en reforzar en algunos casos y en otros casos formar habilidades digitales. Ellos y nosotros en Algorithmics usamos la palabra programación, pero va mucho más allá de eso. De entrada, la palabra programación no dice mucho en cuanto a qué es lo que vas a desarrollar. Pero lo que sí se puede, digamos, materializar es cuando tú te refieres a un papá, cuáles son los beneficios de la programación. Pero el primer contacto a veces es un poco rasposo o no es tan claro, ¿no? Quizá es un poco abstracto o no es tan tangible, ¿no? Incluso. Entonces, lo que yo siempre les remarco a los papás es, ¿qué aprenden los niños? ¿Qué aprenden los niños? Pensamiento estructurado, ¿no? Cómo abordar un problema desde distintos puntos de vista e ir encontrando soluciones para cada tramo de ese problema. Esto es como un laberinto, ¿no? Permíteme El laberinto interrumpirte está, sí, un poquito. Para poner en contexto, en diciembre tú me platicas de este proyecto, yo estaba muy metido también con la creación de lo de la inteligencia artificial. Cuando tú me dices que vas a tener una academia donde enseñas Python a los niños, la verdad es que a mí me abrieron los ojos, se me iluminaron los ojos, porque me quedó claro que eso es lo que necesitamos. Ahorita lo que necesitamos es que los niños se formen de una manera distinta. Y ese distinto es la programación para los niños. Y entonces ahorita tú lo que estás diciendo es algo muy importante. No solamente es programación, es un pensamiento, es una forma de pensar estructurada y yo creo que ese es de verdad lo que a mí más me impresionó y lo que me sigue impresionando de tu proyecto. Entonces, la principal ventaja que tú dices es, no solamente aprenden a programar, sino aprenden a pensar. Ese sería uno de los primeros grandes puntos y por eso es importante que los niños aprendan programación. ¿Qué otra cosa les da esta formación en algoritmo? Bueno, creo que para mí lo más importante es el pensamiento estructurado. Después vendría el pensamiento analítico, ¿no? Creo que eso, y es un tema que quizá yo no soy un experto, pero porque no soy ni siquiera educador de formación, pero sí he visto, y esto también lo aprendí en el MIT, que hay quizá una cultura alrededor de cómo se enseña en México. En México nos enseñamos a hacerlo siempre más rápido y más barato, ¿no? O sea, siempre intenta hacerlo más rápido y más barato, que es una eficiencia, como le llamamos los economistas. Pero no necesariamente una eficiencia es positiva en el largo plazo. ¿Por qué? Porque cada vez, y lo podemos ver, por ejemplo, con China, ¿no? Que ha vivido a partir de explotar eso durante años, pero poco a poco se han ido reestructurando para dar paso a nuevas tecnologías. Ahora son punta de lanza en tecnología. Entonces, si bien te sirve en el corto plazo, tienes que amarrarlo con algo hacia el largo plazo. Entonces, quizá aquí a lo que voy es, tendríamos que enseñar no solamente a ser eficientes, sino a transformar. ¿Y qué significa la palabra transformar? Es cambiar la forma de raíz de lo que estamos haciendo o de lo ya establecido, que es realmente ahí donde puedes obtener el mayor valor agregado de cualquier cosa que tú quieras agregar, llámesele producto, llámesele educación, pongan el nombre que quieran, pero es realmente cuando transformas, es cuando vuelves a generar una cadena de valor, una cadena de suministro y entonces es una reingeniería del proceso. Y para transformar necesitas fomentar la innovación y la creatividad, que no necesariamente
se desarrollan juntas, pero sí que tienen que trabajar juntas. La innovación es un proceso de imaginación, es echar a volar la imaginación y probar cosas, y la creatividad es este proceso de cómo lo que te imaginaste lo pones en algo terrenal. Entonces, es un proceso muy complejo. Pero lo que tú dices es importantísimo, es verdaderamente importantísimo. Y a mí me gustaría recalcarlo, porque tú y yo estamos convencidos de que eso es lo que necesitan los niños de ahora. Nosotros estamos formando en nuestras aulas la gente que en el futuro entrará a la vida productiva y que tiene que tener armas distintas. La realidad, como lo hemos platicado, todo lo que aprendan ahorita es muy probable que dentro de 20 años, cuando los niños que tienen hoy 7 años estén en la vida productiva, nada de lo que les estamos enseñando les sirva. Y tú acabas de dar la clave. Ellos lo que necesitan es tener contacto con la innovación, con la creatividad y con la tecnología, porque estamos formando los futuros hombres. Entonces, tenemos una escuela tradicional, la escuela primaria, la secundaria, pero ahora existe una educación paralela, como la que tú estás dando en Algorithmics, que les permite a los niños ser más creativos, tener un pensamiento estructurado, entrar en innovación y sin duda alguna se desarrollarán de una manera distinta y además tendrán herramientas tecnológicas como es el saber programar. Esto a mí se me hace muy, pero muy, muy interesante. ¿Cómo han tomado los padres esto? ¿Cómo han tomado los niños? Los padres están entendiendo que no solamente aprenden a programar, sino se están preparando para el futuro. ¿Lo están entendiendo los padres? Quizá más de lo que yo esperaba, pero todavía nos queda un buen camino por hacer. También creo que tiene que ver mucho con la región, ¿no? Esto, si lo llegas a poner en ciudades capitales tipo Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, quizá siente de distinta forma, ¿no? Ya que hay corporativos, son ciudades que están más a la vanguardia, ¿no? Tequisquiapan es una región donde abunda la industria y el comercio. Entonces, son actividades distintas, ¿no? Entonces, muchas veces por la parte de la gente que está dentro de la industria, que opera las máquinas, quizá hay hasta cierto temor por decir, es que me va a sustituir una máquina, ¿no? Eso es quizá lo primero que te encuentras. Y eso, de hecho, no hay una mentira más grande que eso. Dentro de los profesores que yo tuve en la certificación del MIT, estaba Abel Rodríguez, es un mexicano, es director del programa de estudios del MIT de educación profesional, y él decía, es que lo que esa gente normalmente no considera es que ya estamos viviendo en esa etapa, donde la etapa que pasamos fue justo esa, donde pensamos que las máquinas lo podían hacer todo, y no resultó. Al final del día nos encontramos también con un techo de forma muy abrupta. Entonces, lo que hay que hacer es mezclar todos los distintos escenarios y toda la experiencia que tiene un operador de una máquina o de una computadora, y después trasladarla hacia algo mecanizado, pero no pueden subsistir uno sin el otro. Él nos ponía un ejemplo muy sencillo, ¿no? Dice, por ejemplo, Amazon ya lo intentó y tampoco pudo quitar a la mano de obra 100%, no es sustituible al 100%. Una porción sí, quizá depende de tu giro de industria, qué tanto por ciento, pero no la puedes eliminar. Pero ¿cómo lo piensan ellos ahora? Ellos siguen teniendo personal de mantenimiento, pero el personal de mantenimiento ya no está en el piso de una nave industrial. El personal de mantenimiento está en una cabina y utilizan un robot para que el robot haga el mantenimiento, pero al final del día tú tienes que dotar al robot del contexto necesario para resolver el problema. Él da un ejemplo. Aquí tú le dices a una persona, oiga, señor, ¿puede ayudarme por favor a cambiar una lámpara? Va el señor, pone su escalera, tienes, digamos, que reducir un poco tu producción o tu proceso para que no vaya a suceder un accidente, se cambia el foco y ya. Allá es distinto, ¿no? Se programa a nivel automatizada, digamos, ya este punto final, pero no quiere decir que dejas de tener personal de mantenimiento. Tienes personal de mantenimiento que entiende cómo usar un robot que usa la terminal, ¿no? Que en este caso la terminal pues, es el destornillador. Entonces, es lo mismo, nada más que ellos lo ven como una capacidad que debe de permear hacia todos,
porque no vas a Permítame, sustituir permítame un todo. poquito, Sergio, es que luego siento que luego platicamos, pregunto una cosa y estamos hablando de otra. Entonces, primero que todo, tú estás hablando de que en Tequisquiapan la mentalidad sería distinta. Y yo sé que tú también atiendes San Juan del Río, ¿no es así? Sí, Ok, tienes San Juan del Río y tienes Tequisquiapan. Y entonces tú dices que la mentalidad de la gente de allá es que tiene miedo a que la tecnología vayan a cubrir sus fuentes de trabajo. También decías exacto. que eso tiene que ver con la mentalidad de la región. ¿Crees que la respuesta sería distinta, por ejemplo, en la Ciudad de México Sí, o en Querétaro mismo? sí, sí puede ser distinta. Puede haber mucho más apertura. Ajá. ¿Por qué? Porque precisamente ellos entienden lo que hemos estado platicando, que la tecnología no es que viene a sustituir su trabajo, sino por el contrario, que estos niños se están formando para que en el futuro tengan mayores posibilidades. Esto a mí se me hace interesantísimo. Dime, ¿cuál es tu experiencia con los niños? Niños, ¿cuáles serían los más pequeños y los más grandes? ¿Y cómo te ha ido con la formación de adultos? Porque tú me platicabas hace poco que también estás dando clases para adultos y que tienen ciertas peculiaridades. Platícame un poquito, te digo, ¿qué edad tienen tus niños? ¿Cómo son los grupos? ¿Y cómo te ha ido con la educación para adultos? Pues los grupos van desde los 6 años hasta los 18, 19, chicos de finales de prepa o inicios de universidad. Y en realidad le puedes dar, digamos, el curso a todos. Sin embargo, la franquicia como tal invierte una buena cantidad de tiempo y una buena cantidad de dinero en desarrollar el material. Todo el material educativo ya se elabora por parte de Algorithmics y ya las clases están estandarizadas para ciertas edades, ¿va? Y toman en cuenta sus intereses, qué podía llamarles la atención. Entonces, por ejemplo, el programa de Python, que está dirigido hacia chicos desde los 13 hasta los 15, pues pasas por, digamos, por un juego de roles, ¿no? Donde se supone que estás trabajando en una empresa de desarrollo de software y estás enseñándole a un par de comercios a cómo resolver o automatizar ciertos de sus procesos. Los más pequeñitos, que por ejemplo son los de Caballeros del Código, donde se les da apenas ejercicios de lógica, ejercicios de pensamiento estructurado y de resolución de problemas, pues es distinto, ¿no? El approach, de hecho, a los niños más chiquitos no los tenemos pegados a las computadoras ni a las tablets. A ver, perdón, La misma franquicia te limita. Caballeros del Código, ¿de qué edad a qué edad van? Desde los 6 a los 7 más o menos. Ok, entonces, de 6 a 7 años tenemos Caballeros del Código, que básicamente están haciendo algunas cosas en la computadora, pero sobre todo les están enseñando a pensar. Sí, desarrollas primero la parte lógica, la parte creativa, y posteriormente se trabaja de 10 a 15 minutos en una tablet y se realizan ejercicios en un ambiente digital. Y luego tenemos ya el curso de Python, que dices que es para niños entre 13 en adelante. ¿Qué pasa entre 7 y 13 años? ¿Qué cursos tienen para ellos? Dependiendo de los intereses y del qué les gusta, pero por ejemplo, cursos de programación visual de Roblox, de Unity, están desarrollados y pensados para el desarrollo de videojuegos. También la industria de los videojuegos es una industria que cada vez crece más y esta experiencia nos ayuda porque aterrizamos conceptos de programación, pero digamos que limitado a lo que a ellos les gusta y les interesa, ¿no? Entonces, eso incrementa el porcentaje de éxito de aterrizar el conocimiento. Ok, entonces tenemos caballeros del código, que son niños pequeños. Después tenemos cursos individuales de Roblox, por ejemplo, para creación de videojuegos. Tienes uno también de diseño gráfico, ¿no es así? También hay diseño gráfico, hay diseño web. Ok. Tenemos una gama de 12 cursos diferentes. Todos entran dentro de este espectro de edades, ¿no? Desde los 6 hasta los 18. Pero más que fijarnos en la edad, realmente nos fijamos en los intereses de los niños. Ok. Porque la edad te va a ayudar a aterrizarlo, pero no te va, digamos, no sustituye el interés. Te ayuda para ciertos conceptos abstractos o complejos puedan entenderlos,
pero el interés es lo principal, es lo primero en lo que nos fijamos. ¿Qué les gusta a los chicos? ¿Cuál es tu curso más exitoso? Ahorita programación visual. Programación. Visual utiliza un lenguaje de programación de bloques. En lugar de que utilices el teclado, lo que utilizas son bloques de figuras y colores, donde cada bloque, cada figura tiene una función detrás. Entonces, en realidad tú armas el mismo código como si estuvieras haciendo Python, por ejemplo, lo único que sustituyes es el uso del teclado. Entonces, no escribes líneas de código, sino son solamente gráficos los que van armando y crean la lógica de la programación. Ajá, son figuritas, es como un rompecabezas o un Lego, o sea, tú le enseñas qué es cada función, les enseñas cuál es digamos, el aspecto técnico y le vas enseñando cómo armarlo, que es lo mismo que son las reglas de sintaxis, ¿no? En un lenguaje de programación de texto. Todos los lenguajes tienen una sintaxis en particular, entonces este lenguaje de bloques obedece a las mismas sintaxis. Me encanta. Mira, si me permites, ¿te parece si vemos un poquito de tus instalaciones? Ahí está un video que me mandaste. Qué bonita está tu escuela, la verdad es que felicidades. En esa parte ahí están dando cursos, esa es una parte donde dan cursos ahí. Sí, este es uno de nuestros salones. Ajá. Tenemos salón alfa, beta, bueno, ya ahorita ya también hicimos gamma, ya son 3 salones que tenemos. Actualmente con esta infraestructura podemos atender a 18 niños cada hora, por lo que podríamos recibir hasta 60 niños al día, ¿no? Sergio, de verdad estoy muy impresionado. Me encanta tu proyecto, te lo he dicho, estamos ya a 3 minutos de terminar nuestro programa. Verdaderamente estoy muy impresionado y de verdad, la última vez que nos vimos me platicaste de ya la gran cantidad de alumnos que tienes. Ha crecido enormemente y estás haciendo verdaderamente la diferencia en la región. De verdad, felicidades. ¿Y qué palabras finales dejarías a nuestro auditorio en esta entrevista? Pues primero que nada, en cuanto a papás que nos puedan escuchar, si quieren acercarse, por supuesto, si quieres, ahí a Hugo te dejo un link donde pueden conocer más de nuestra información, quiénes somos, a qué nos dedicamos. Algorithmics está ya en más de 90 países, tiene más de 1 millón de estudiantes. En México hay ya muchas academias, nada más aquí en el estado de Querétaro me parece que somos 5 o 6. En la Ciudad de México también hay como 6 o 7. Estamos creciendo, la verdad es que a un ritmo acelerado y no únicamente con el fin de hacer dinero, ¿no? Sino de permear y de complementar de momento a la educación que tenemos actualmente, ¿no? Porque no necesariamente debemos de estar peleados o en contra uno de otros, ¿no? Sino que más bien es un complemento, es algo distinto y es innovador. Eso es quizá lo que más me gusta de esta franquicia, ¿no? Que no tenemos miedo a probar cosas nuevas y ponerlas en práctica. Eso es lo que me encanta. Me encanta este proyecto porque yo te conozco y sé que tienes una visión social, que estás queriendo transformar a los niños, prepararlos para el futuro y hacer cosas diferentes y sin duda lo estás logrando. Sergio, te reitero, este es tu programa, el día que gustes. Nos encantaría tener un en vivo de los programas, ya lo iremos platicando, pero verdaderamente te agradezco que me hayas acompañado en este programa. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias a ti, Hugo. Un gustazo. Pues de esta manera terminamos este programa Perfiles. Hemos estado en Tequisquiapan, un gustazo estar hasta por allá y muchas gracias a ustedes que vieron el programa en vivo y a quienes lo verán grabado también, muchas gracias. Esto es Perfiles, yo soy Hugo Méndez, hasta el próximo programa. Muchas gracias.